Me recuerdo que usted me comentó que estaban preparándose para esta parte. Bueno, vamos a ir ya nos vamos en vivo. Ahora le digo cuando ya. Bueno, estamos. Muy buenas noches, soy Gilberto Escobar. Es un gusto acompañaros nuevamente por Facebook en vivo, el programa Tsijonem. Tsijonem quiere decir diálogo, y este es un espacio de conversación en torno al movimiento de la lucha de nuestros pueblos indígenas. El 12 de julio se conmemoraron 12 años de la rebelión de Totonicapán, y sobre ese tema intentaremos ofrecer algunos elementos históricos y políticos durante el programa. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. 200 años después, la opresión, la discriminación, el racismo, la exclusión, la destrucción de las tierras y recursos naturales continúa. El nepotismo, la corrupción, la impunidad, los abusos de los gobiernos ladinos establecidos durante la independencia criolla continúan. Nuestro invitado de hoy es Romeo Tiu, autor del libro Los bosques comunales de Totonicapán, historia, situaciones jurídicas, derechos indígenas y de otros títulos de los cuales explican la dinámica comunal de Totonicapán. Romeo Tiu es uno de los académicos con gran trayectoria en el municipio de Totonicapán. Bienvenido, don Romeo. Un gusto poderlo tener por esta plataforma. Muchas gracias. Buenas noches a todos quienes nos ven. Y los saludo efusivamente y vamos a tratar de conversar sobre este acontecimiento que tiene mucha trascendencia en lo político, en lo territorial y en muchos aspectos en la vida de Guatemala. Claro que sí, muy amable. Bienvenidas y bienvenidos a los y a las que se están conectando. ¿Nos podría contar un poco cómo está? ¿Cómo ha llevado estos días el encierro provocados por la COVID-19? Bueno, seguramente nadie se esperaba una situación como estas. Durante el tiempo de vida que tengo, pues a lo sumo nos tomó por sorpresa, por ejemplo, las epidemias del cólera hace aproximadamente unos 40 años, y luego el de la fiebre porcina H1N1 que sucedió apenas unos años, pero que no trascendió como este otro que sí se convirtió en una pandemia mundial y que sí pues echa abajo todos los proyectos, proyecciones, programas, planes y todo lo que a nivel personal o a nivel general se han hecho. Bueno, no nos escapamos de eso y estamos en la dinámica. Muy amable. ¿Nos podría, ya para entrar en materia, nos podría contar brevemente sobre el trabajo que ha realizado, que ha hecho sobre Totonicapán y la historia de organización comunal que tiene este municipio? Bueno, ya durante muchos años, a finales del siglo pasado, pues en los años 90 y todo, estuvimos haciendo alguna investigación sobre especialmente sobre el sistema organizativo de Totonicapán y de otros lugares, pero en este caso nos interesó bastante el tema de los bosques comunales, como usted acaba de indicar, y para eso hay un documento escrito. Lamentablemente no está en circulación porque ya lo quitaron, pero creo que fueron como 3 o 4 ediciones. Y luego está el otro documento que se relaciona bastante a eso, que se llama Alcaldes Comunales de Totonicapán, en el que también participé como uno de los investigadores. Y ahí exponemos diferentes puntos sobre el sistema organizativo de Totonicapán. En esa época eso era esencialmente todo
el trabajo que estábamos haciendo en Totonicapán. Posteriormente, me tocó ser alcalde comunal de la comunidad de la que soy, eh, y en ese mismo año el presidente de los alcaldes comunales de Totonicapán. Muy amable por Académicamente, contarnos esta parte. Ujú. académicamente pues me he desempeñado en diferentes puestos públicos y también en algunos lugares de la cooperación internacional. Y ahora que estoy pues desde hace muchos años trabajando profesionalmente, especialmente en el occidente del país. Muchísimas gracias por compartirnos. También, ¿cómo definiría lo comunal en la actualidad y cuáles son las características que ve usted ahora? Bueno, yo creo que sí es importante esta pregunta porque hay algunos hechos que han cambiado la dinámica de cómo se concebía lo comunal antes y cómo se concibe ahora, sin dejar de mencionar de que hay hilos históricos que mantienen un porcentaje de lo comunal en el transcurso del tiempo hasta llegar a estas épocas. Si lo vemos desde el punto de vista anterior, yo creo que había mayor cohesión porque también habían otros elementos, especialmente externos a lo comunal, que impactaban fuertemente en las personas. Por ejemplo, había mucha opresión, había trabajo forzado, había invasión y pues, si le podemos llamar así, robo de tierras o despojo de tierras en manos de los pueblos indígenas en su momento. Y eso seguramente eran elementos muy fuertes de cohesión que dieron lugar a diferentes luchas, pues desde muy pocos años, cuando entran a México y los invasores luego se instalan y años después empiezan a imponer un sistema de administración colonial brutal que hace que los pueblos busquen la manera de cohesionarse y ver lo comunal desde otro punto de vista. Actualmente también existen factores, pero digamos que hay cambios en la dinámica. Una de las cosas que creo que debe suceder actualmente es conocer los hilos de la historia, y esa parte creo que le hace falta como elemento de oxigenación a la comprensión de lo comunal actualmente. Pero también se han particularizado mucho los intereses. Antes, mientras había, pues, a lo mejor tal vez un 90%, 95% de pobreza en los pueblos indígenas. Ahora es bastante todavía, pero es, digamos, un 49% en general, aunque en algunos lugares sí es bastante grande. Esos elementos yo creo que deben conjuntarse para poder entender cómo se puede ver esa dinámica. Además de que, por ejemplo, ahora tal vez es conformismo, pero existe normativa nacional casi en todos los países que da en cierta medida alguna protección a los pueblos indígenas. Esa situación no existía antes. En fin, hay que ver estos hilos históricos para poder comprender la complejidad de la pregunta que usted hace. Y en ese sentido, ¿qué significa para las autoridades la defensa de lo común o de la parte comunal? Ese es un punto esencial.
lo comunal tiene mucha relación con la tierra. Y, por ejemplo, en muchos documentos antiguos aparecen en los documentos, muchos de ellos registrados en el registro de la propiedad. Dice, por ejemplo, el texto de que esta finca, esta tierra pertenece al común de los naturales e indica el lugar de donde es este lugar. En casi todos los documentos que se relacionan a tierras especifica eso, que es del común de tal lugar. Y entonces sí tenemos que relacionar bastante lo comunal en relación al manejo colectivo de la tierra, a la comprensión colectiva de la tierra, a los elementos de la tierra y a lo que se puede, si podemos decirle de esa manera, tomar de la tierra, por ejemplo, el agua, el aire, la misma tierra en cuanto a los productos naturales de los que se puede beneficiar. En fin, todo ese tipo de situaciones hacen una característica esencial de lo común. Ok, en función de eso y con el ritmo de la conversación, ¿cuándo y cómo surge la organización de 48 cantones? ¿Tiene mucha relación con esta parte comunal? Bueno, siempre lo ha tenido, ahora lo sigue teniendo, solo que sí hay que revisar un poco más a fondo. Por ejemplo, en los documentos que se encuentran en relación a la rebelión de Totonicapán, no aparece la denominación de los 48 cantones, sino aparecen 5 parcialidades: Lincaj, Pachaj, Chiché, Julcuyup y Tinimit. Estas 5, no quiere decir que no existían las otras comunidades, por supuesto que existían, pero como elemento organizativo probablemente esto fue variando en diversas situaciones que hace conjuntarse a la totalidad de los cantones que en este documento de alcaldes comunales de Totonicapán encontramos el documento, el más antiguo, data del año 1890-96. Allí claramente están listados 48 cantones, que es lo que se indica ahí. Es decir, en los documentos de la rebelión de Totonicapán no aparece un listado, pero eso no quiere decir, repito, que no existían estos cantones. Por ejemplo, hay un documento antiguo, muy antiguo, que se refiere a Paxtocá, el título de los señores de Paxtocá. En el mismo título de los señores de Totonicapán podemos encontrar muchas referencias, por ejemplo, de Chiash, que es uno de los cantones, ahora aldea por cuestiones administrativas oficiales. Y así podemos ir revisando que hay muchos de estos lugares que tenían una existencia real en esa época. El sistema organizativo es el que hay, pues como todo sistema organizativo, sufre algunos cambios, transformaciones, y en estas relaciones que se dan en todos lados, lo que hace surgir esta organización. ¿Existe alguna continuidad o hay un hilo histórico entre la rebelión de hace 200 años y 48 cantones? Sí, seguramente, porque a pesar de que oficialmente se ha querido traer abajo o se ha querido hacer que la gente se olvide
de muchos de estos pasajes históricos. Todavía queda en la memoria de mucha gente estos acontecimientos, y aunque se relativiza mucho con otros acontecimientos cercanos, sí podríamos creer, por ejemplo, a través de las consignas históricas, por ejemplo, la defensa de lo común. Eso estaba antes y sigue actualmente. Es decir, no se puede entender Totonicapán aislado de estos acontecimientos. Hay que ir un poco más allá, a escarbar el fondo para poder entenderlo en esa dinámica en la que está actualmente. Hago un paréntesis en lo que usted decía. ¿Cuáles son como las luchas históricas que usted mencionaba que tiene 48 cantones? ¿Cuáles son las consignas históricas que tiene y que prevalecen hasta el día de hoy? Bueno, hay varias, por ejemplo, la lucha por defender estos, que son porciones de tierra que a lo mejor individualmente se oyen pocas, pero para la lucha de los pueblos es significativo. Por ejemplo, el bosque comunal de Totonicapán produce prácticamente el agua del pueblo y de muchas de las comunidades. Además, el agua que va para Quiché, para algunos lugares de Quiché, de Sololá, de Huehuetenango y de Quetzaltenango. Entonces, cuando se plantea la lucha por la tierra, no es una cuestión también aislada, es una lucha que se plantea por la importancia que tiene esto, por ejemplo, en lo que dijimos anteriormente, el oxígeno, el agua, la misma tierra, los productos que se producen del bosque comunal. Eso mismo da lugar a la defensa de otro tipo de cuestiones, a la defensa misma, por ejemplo, del sistema organizativo. Aquí identificamos algunos cambios que se dieron recientemente. Hablemos, por ejemplo, de unos 40 o 50 años. Los documentos que se relacionan a la rebelión de Totonicapán se habla de principales. Y hay una división de principales que recordemos que en ese tiempo, en 1901 aproximadamente, hubo una división entre la alcaldía mayor y el cabildo de indígenas. En el cabildo de indígenas estaban los principales de Totonicapán y en muchos lugares también existían. En Totonicapán, además de los principales, digámoslo así, para ponerle alguna relación, los principales civiles, habían principales religiosos que eran los que pertenecían a las cofradías y a los que se les denomina en los documentos como líderes comunitarios, que se les llamaban macehuales. La conjunción de estos principales hace que se forme esta organización bastante fuerte. Eso trasciende hasta más o menos 1985. Y la nueva, no es tan nueva, pero la Constitución de 1985 cambia el panorama de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para hasta esa época, una de las influencias que tenía Totonicapán era que normalmente existía la figura del regidor cuarto en la organización municipal. Eso ya no existe actualmente. El regidor cuarto también era siempre una persona indígena. Eso se rompió con la Constitución de 1985 y pues por lo menos en 2 o 3 oportunidades no fueron indígenas los regidores cuartos. Así le decía la gente, pero en realidad ya no existía, ya no existe esa figura en el código municipal. Y esto representa
un cambio también en la significación del mismo sistema organizativo. En este documento de alcaldes comunales de Totonicapán, hicimos un comparativo de este tipo de cambios y luego surgen los denominados empíricos, que tenían la función de asentar nacimientos, asentar también defunciones y todo eso en Totonicapán. Ahora sigue todavía muchos de los alcaldes comunales asentando este tipo de actos en el registro, ahora en el RENAP, antes en el registro civil de las municipalidades. Posteriormente, y eso estaba muy unido a algo que no encajaba bueno, no encajaba en muchos lugares, pero en Totonicapán especialmente, estaban los principales, pero estaban los auxiliares y estaban los alguaciles, estaban los que cuidaban el baño, que lo siguen cuidando ahora, y eso es lo que hace que por una ruptura que se dio en relación con la municipalidad recién establecido la Constitución del 85, los principales se debilitaron y entonces son sustituidos primero por los empíricos, luego por los alcaldes comunales, que dejan de ser alcaldes auxiliares para transformarse en alcaldes comunales. Se mantienen los alguaciles, se mantienen los de los baños y por último, antes había un sistema de guardabosques que cuidaban el bosque. Eso todavía existe en muchos lugares, pero además de eso, los comités de agua, que tienen muchísimos años atrás, lograron conformar un sistema organizativo también que primero lo hace surgir como una organización que se denominó Ulehucheja, o sea, tierra, agua y bosque. Pero también hubieron dificultades, especialmente por patrocinio económico, en lo que da paso a, lo que ahora es como el quinto, la quinta rama del sistema organizativo de Totonicapán, que es el de la Junta Directiva y Asamblea de Recursos Naturales. O sea, en Totonicapán en realidad está compuesto por un sistema organizativo de alcaldes comunales, dos directivas y asambleas de asiles, el de los baños y el de recursos naturales. Cada quien teniendo una función en el resguardo y en el cuidado de esos derechos de los pueblos. Claro, entrando a esta parte que usted mencionaba de la parte organizativa y en un caso específico, ¿cómo fue su experiencia en la presidencia de 48 cantones? Bueno, hay experiencias interesantes cuando uno está en este sistema organizativo. A mí me tocó estar en un año electoral. Y en un año electoral se vuelven, surgen diferentes intereses y seguramente no escapan esos intereses para la cooptación de liderazgo de diferente tipo en todos lados, y Totonicapán tampoco se escapa de esta situación. Entonces, yo podría creer que en ese año la tensión era bastante fuerte, porque, pues, como también sucede en todos lados, los que dirigen o los que son candidatos a un puesto de elección popular no quieren, nunca han querido que tener mayor vigilancia y mayor fiscalización
de sus actos, especialmente quienes están ejerciendo también poder. Pero lo que, bueno, aquí no hablo por mí porque no se puede hablar solo en este sistema organizativo, no se puede hablar la persona. En primer lugar, porque el cargo, si bien lleva el nombre de la persona que está ahí, lo ejerce uno en nombre de la comunidad. Es decir, yo no era yo Ujú. el que tenía el cargo, sino era la comunidad. La comunidad. Y Ujú. eso da lugar a reflexiones, por ejemplo, antes de la toma de posesión. Y yo recuerdo todavía que algunos de los miembros de la comunidad, de los que eligieron, cuando tuvimos una asamblea, me reflexionaron sobre la importancia de estar dirigiendo esta organización, pero además la importancia de mantener el ritmo de trabajo como se ha venido durante muchos tiempos, aún con este tipo de influencias externas a la organización. Es decir, en resumen, puedo decir que fue un año bastante fuerte, tenso, y eso se repite también para quienes están en esos años. Pero sí debe mantenerse la dinámica de seguir con la fiscalización y revisar que las cosas no afecten de sobremanera la organización. De hecho, hay una prohibición, y eso yo sé que se repite constantemente, que los alcaldes comunales no pueden tener una participación en partidos políticos durante la época en el que están sirviendo, porque eso demerita la función del alcalde comunal. Gracias por este panorama. Durante el tiempo de la guerra, la población de Totonicapán se mantuvo al margen del enfrentamiento. En la actualidad no vemos una identificación clara con partidos políticos, pero sí hemos visto familias, clanes activos en la política partidista, como el clan de los hermanos Arévalo. Han tenido una participación importante a nivel nacional, primero en el FRG y luego con otros partidos. ¿Cómo se explica este fenómeno que se da a nivel político? Mm, en esta parte sí, yo creo que soy el menos calificado para poder hacer una relación de qué es lo que ha sucedido en este punto. Podría decir algunas que de repente no en realidad, pero lo que usted está diciendo sí es real. Es decir, hay como, yo creo que en alguna medida, la manipulación de ciertas tal vez cuestiones emocionales de las personas, y eso hace que pueda repercutir en algún momento en el mantenimiento de clanes, no solo ahora, sino hace tiempo también. Por ejemplo, en 1985 mismo había lo mismo para la democracia cristiana. Eh, a estas alturas yo puedo tal vez anticiparme a que eso probablemente ya no se repita en Totonicapán, por la experiencia que ha dejado todo eso, y además de que yo creo que últimamente también ha habido como otra vez retroalimentación de todo lo que se ha dado en el transcurso de la historia para poder entender a Totonicapán de otra manera. Tal vez es muy aventurado decir que no se tiene como conocimiento del quehacer político. Yo creo que la misma rebelión da un panorama real del conocimiento político que pueden tener los pueblos, y entre esos el de Totonicapán. Bueno, se ve en el caso de Totonicapán, pero no es solo Totonicapán, sino vemos también todos estos clanes en todo el país. La crítica aquí es
por qué, si el 97% es indígena, sucede este fenómeno. En esta última elección no hay ninguna persona mestiza de los diputados, por ejemplo, por Totonicapán. Entonces hay dinámicas que se van dando que pues hay que estudiarlos a fondo. Yo no me he dedicado a ver este tema del sistema político en Totonicapán. Tengo algunas referencias y todo, pero mi interés va más por el tema comunitario, el tema de pueblos indígenas. Ahora bien, realizando el tema de 48 cantones, ¿qué papel político tiene en la actualidad? Yo creo que hay que entender este rol político, ya no solo de Totonicapán, sino de muchas organizaciones en todo el país. Después de la guerra hay como un resurgimiento de esta propuesta política, que no es una propuesta que emerge después de la guerra, sino se reconstruye y se reestablece en muchos puntos. Ese es probablemente lo que mantuvo a Totonicapán aún durante la guerra. No quiere decir que Totonicapán no salió afectado en la guerra. Yo puedo decir que sí tuvo un efecto bastante fuerte en otro tipo de factores del pueblo. Lo que no sucedió es que no hubo una instalación fuerte, por ejemplo, de la administración gubernamental en todas sus manifestaciones en Totonicapán. Y cuando se dio la oportunidad, pues se tuvo que retirar toda esa contingencia. Por ejemplo, aquí en Totonicapán había un destacamento militar, pero cometieron un error, mataron a 2 vecinos en Totonicapán y la gente se levantó y tuvieron que irse. Es decir, esa parte connota y tiene relación con todo el hilo histórico que Totonicapán ha tenido. Y pues, qué decir de otros aspectos que hacen que la vida política de Totonicapán, pues al momento de necesitarse, surge. Por ejemplo, en la masacre del 4 de octubre del 2012, pues no habíamos visto a todo un pueblo unirse en solidaridad completa. Es decir, ahí los más de 130,000 habitantes del pueblo estaban unidos en este evento, que hay que darle el significado comunitario que tiene trascendencia política. En Totonicapán se acuña una frase que tiene una fuerza política muy fuerte. Dice: la fuerza del pueblo está en el servicio. En quiché es uchupapri tinimit arericashkol. Esta frase es muy poderosa porque ¿qué más que el servicio que se ha prestado durante cientos de años de manera completamente gratuita a la población, para darle ese significado político a esta organización? Es decir, se puede cooptar, por ejemplo, a algunos líderes, pero no se puede cooptar a toda la población. Ese tiene un significado político muy fuerte. Perfecto. ¿Qué conservan del pasado, esta parte comunal? ¿Qué conservan del pasado organizativo y qué elementos nuevos se han incorporado a la práctica política, a la práctica social y a la práctica comunitaria? Bueno, le voy a agregar
Creo que algunos puntos que han quedado tal vez en el olvido, pero no es porque la gente lo quiere olvidar, sino porque han habido estos esfuerzos externos que quieren hacer olvidar esta parte histórica de Totonicapán. Por ejemplo, esta rebelión de Totonicapán no fue una rebelión específica del municipio de Totonicapán, sino fue mucho más que eso. Estaba Mostenango, estaba Santa María Chiquimula, estaba San Francisco el Alto, estaba San Cristóbal Totonicapán y San Andrés Checul. Todos estaban en esa dinámica, pero además eso trascendía a varios lugares del departamento de Huehuetenango. Por ejemplo, se hacen relatos de lugares como Soloma, se hacen relatos de lugares como San Juan Ixcoy, de Aguacatán, teniendo relación con este movimiento de rebelión que tenía su epicentro, sí, su punto central en Totonicapán, pero además tenían comunicación y relación con otros lugares como Zacapulas, el Quiché, como San Juan Comalapa, dicen los textos, y la relación también que existía con Sololá. Es decir, no debemos ver esto solamente como una cuestión particular. Esta parte yo creo que sí se ha ido como descontinuando un poco, y hay que decirlo claramente. Eso ha sido una lucha externa por ir separando las motivaciones colectivas que deben tener estos pueblos para poder tener mayor fuerza. Pero también se mantienen varias cuestiones, y últimamente ha surgido mucho interés, por ejemplo, sobre la conservación de lo comunal. Y en esta parte, bueno, aunque hay claridad en muchos puntos, sí hay también una lucha interna, pero también externa, sobre estos bosques. Yo me recuerdo, por ejemplo, que no sé en qué año fue, pero era el año en que estaba de vicepresidente Eduardo Stein, y habían otorgado una licencia de exploración, creo yo, minera. Eso llegó a oídos de la organización, y se invitó al presidente o al vicepresidente para que se conversara en Totonicapán sobre ese punto. Él llegó y no quería llegar al pueblo, pero le dijeron no le va a pasar nada. Y al fin llegó, estuvieron en la casa comunal y tuvo que suscribir un documento donde indicaba que no iban a instalar ningún tipo de proyecto como esto que de la explotación minera. Eso no quita que no hayan, por ejemplo, estudios. Sí hay estudios al respecto, que hace que tenga como las alarmas encendidas en varios aspectos, pero el sistema organizativo responde ante este tipo de situaciones. Bueno, y así podemos ir viendo otro tipo de cuestiones que avanzan precisamente en esta dinámica no perceptible, como en muchos lugares, no perceptible porque son dinámicas locales que a veces no interesan porque son muy locales, pero que sí pueden tener una repercusión nacional. Una connotación nacional. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la organización comunal de Totonicapán actualmente? Primero, pues otra vez repito, no solo Totonicapán, todos los pueblos indígenas de América, los pueblos indígenas de Guatemala, debemos partir por el conocimiento de nuestra historia. Tenemos que encontrar los hilos, los nudos, los momentos de tensión, los momentos, ¿por qué no decirlo?, de
de levantamiento como este de 1820, o de rebelión como este de 1820. Estos momentos que dan un significado a la lucha de los pueblos. Ese es un aspecto sumamente esencial que deben conocer todas las autoridades en cualquier parte del país que están relacionados con su pueblo. Luego, hacer que su sistema organizativo no sea vulnerable a todos estos intereses externos. Y últimamente se puede notar que hay fuerte presencia externa para ir como debilitando los planteamientos de los pueblos indígenas en diferentes aspectos. Es decir, lo que para la rebelión de 1820 era la abolición del tributo, no todo, porque una parte de eso sí servía para el pueblo. Actualmente, pues la lucha es, por ejemplo, el de tener 10 metros de adoquín o de alguna otra cuestión así que es importante, pero veamos la dimensión de las luchas. Es decir, uno tiene un elemento cohesionador bastante grande que trasciende el mismo municipio, y los otros pues se reducen más a cuestiones muy particulares, que no digo que no son importantes, pero creo que hay que darle una relectura a esta rebelión de Totonicapán para actualizarlo en varios aspectos. Ahora no tenemos los tributos como estaban en ese tiempo, pero pues yo siempre pongo como ejemplo de que tenemos toda la carga fuerte, no solo indígenas ahora, sino toda la población tenemos la carga fuerte de que cada año nos aumentan la deuda interna y externa. Es decir, aquí nos tienen comprometidos hasta la coronilla para el pago de esta deuda. Y aquí hay un juego de palabras que deben reflexionarse y analizarse. Por ejemplo, quien autoriza la última deuda, por ejemplo, para esta situación fue el Congreso. Prácticamente los representantes del pueblo autorizan un préstamo. Lo que hay que entender aquí es quiénes van a pagar el préstamo. No lo paga la institucionalidad del país. Lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar las futuras generaciones. Bueno, aquí viene el lenguaje. Cuando esto se traduce en una asignación para llevar algún beneficio de alimentos a personas pobres, entre comillas, yo digo esto porque en realidad ya hemos visto que mucho de esto no ha llegado. Cuando sucede eso, le llaman ayuda. ¿Ayuda de quién? Yo creo que claro. No sé si tenemos que cambiar el lenguaje y le tenemos que ponernos autoayuda, porque nosotros mismos hacemos el préstamo supuestamente para que venga para nosotros. Hablo de la población en general. Claro. Entonces, la palabra ayuda es altamente denigrante, es altamente indignante, es decir, está en contra de la dignidad de la misma persona. Y en muchos de estos casos, pues una fuerte suma seguramente no va a llegar a los pobres. Pero los pobres sí van a pagar esa parte que no llega a los pobres. Claro. Es al revés. Es al revés. Tenemos que entender bien esta dinámica porque cuando se da esto y el lenguaje que se utiliza, yo creo que es un lenguaje muy sutil, donde se dice que pues estamos ayudando
a los más necesitados, a los más vulnerables, en fin, todo este tipo de lenguaje que es un lenguaje, a mi parecer, grosero. Gracias por esa reflexión que para este contexto creo que queda como anillo al dedo. Para ir cerrando, ¿cuál sería como su mensaje para las autoridades comunales, ya sea de Totonicapán como de otros pueblos y de otros departamentos? Y no escuché bien toda la pregunta, disculpe. Para ir cerrando esta parte, ¿cuál sería su mensaje final para las autoridades comunitarias, tanto de Totonicapán como de otros departamentos? Tal vez es muy trillado y muchos, bueno, decir, no necesariamente tenemos que hacer eso, pero si no se unen ideas centrales, si no se unen planteamientos colectivos que, que todos sabemos que nos va a impactar a todos, pero hay una diversificación o individualización de la lucha que debe hacer un pueblo. Yo creo que no vamos a ir a mucho. Sí es necesario que se llame como sea. Por supuesto que hay gente que más entendida en esta parte, pero eh, debe abrirse un sistema de participación con mayor representatividad de los pueblos para definir al final qué es lo que queremos con este país o qué queremos con nuestros países. Y los pueblos indígenas no hemos tenido oportunidad de hablar eh, o se nos ha dado esa oportunidad de hablar desde cientos de años para acá. Entonces, sí hay algún liderazgo que habla en algún momento, que dice algunas cosas, pero hemos llegado hasta ahí. Creo que hay que empezar a unificar criterios, empezar a unificar ideas. eh, Tal vez no pensemos todos igual, pero también tenemos que llevar nuestras discusiones y análisis a un nivel donde no elaboremos llegar a acuerdos. Claro, perfecto. Yo creo que fue interesante esta noche y también para comentarles a las y los que nos siguen en Facebook de que hemos realizado 4 noches sobre la parte histórica política de Totonicapán en el marco de los 200 años. Es por eso que también le agradecemos a Romeo Tiu, quien esta noche nos acompañó con reflexiones y con algunas cuestiones históricas y pues le agradecemos sus conocimientos y el trabajo académico que realiza en Totonicapán. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad de tratar algunos puntos a las que usted pues planteó esta noche y pues agradecer a quienes nos han escuchado y esperamos tener la oportunidad de encontrarnos en algún otro lugar, bueno, si las circunstancias así lo permiten. Muchísimas gracias, pues agradecemos que nos han seguido en esta transmisión y al equipo que hizo posible la transmisión del programa Chijonem. Fue un gusto haberles acompañado. Buenas noches y buen descanso.